juntos. Vamos a empezar este tiempo con el Señor. Papá, te damos gracias, Rey, por este día maravilloso que nos regalas en compañía de nuestros hermanos, como dices tu día, estar hoy reunidos en tu casa, Señor, con, con nuestra familia de la fe. Hoy te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos hables esta mañana, como siempre lo haces, Señor, que traigas una palabra edificante, una palabra que sea vida para nosotros, una palabra, Señor, que nos ayude a crecer cada día más en ti, a conocerte más y a vivir, Señor, en tu presencia, a, a conocerte y no solo conocerte y aprender, sino que vivamos eso que tú nos enseñas. Hoy te damos gracias, papá, y quedamos, Rey, en tu presencia. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a recibir, a comprender, a asimilar, a sellar esa palabra y a vivirla, a ponerla por obra. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. El tema que traje hoy, que el Señor me dio, me costó un poquito de trabajo porque había recibido una palabra antes y resulta que estaba preparando esa palabra y prácticamente cuando ya iba muy adelante, el Señor me dio esta. Y habla de pasar de la retaguardia a pasar al frente de guerra. Cuando uno oye que pasar de la retaguardia al frente de guerra, uno dice, wow, guerra. ¿Qué quiere decir eso de retaguardia? Entonces, buscando en diferentes diccionarios y mirando con respecto al tema, dice que en el ámbito militar habla de retaguardia cuando la fuerza, digamos, que va avanzando, esta, digamos, que es la que está en la última posición, la que está atrás, pero también dice que en tiempos de guerra, cuando uno habla de retaguardia, es una zona que no está ocupada por el ejército, o sea que está como relegada, como atrás. Entonces, por un lado, digamos que eso quiere decir retaguardia, pero hablamos de que estamos pasando de la retaguardia al frente de guerra. Entonces, uno se pregunta, ¿estamos en guerra? Porque habla de guerra. Si nos vamos a Isaías 14, del 12 al 17, el Señor en la palabra dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y está hablando de Satanás. A Satanás lo conocemos con varios nombres, ¿cierto? Diablo, Satanás, serpiente antigua, hay muchos nombres, pero aquí está haciendo referencia a lucero de la mañana porque él era el ángel más hermoso que dirigía toda la adoración y la alabanza. Y está hablando de que caíste del cielo y pues les voy a resumir los versículos. Habla de que él quiso ser como Dios, o sea, él dijo, seré semejante al Altísimo y subiré al cielo, estaré en lo alto, pues como quitándole el trono a Dios y asumiendo él ese trono. Entonces está hablando de Satanás, que él cayó del cielo porque fue expulsado cuando él quiso ser como Dios y fue enviado a la tierra con la tercera parte de los ángeles que estaban, digamos, de acuerdo con él. Y también encontramos que en Primera de Pedro 5:8 dice que estén alerta, cuídense de su enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en la palabra nos da toda la información porque a veces uno duda. Hay muchas personas que dicen, no, el diablo no existe, eso es como una leyenda o es un mito, pero podemos corroborar de que es real. Entonces nos dice que él anda como león rugiente, él anda mirando quién da, como decimos en nuestro léxico popular, quién da papaya, ¿cierto? Quién está como descuidado, quién está de pronto ahí libre, digamos, lo que está descuidado para el atacar. Y también en 2 Corintios 2:11 dice que para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones. Entonces, digamos, voy a medio
tocar allí ese tema porque nos desviaríamos mucho, pero como a mencionar que él quiso ser como Dios, él fue orgulloso, soberbio, pero también luego conocemos la historia de lo que pasó en Edén, ¿cierto? Con Adán y Eva, y ahí tiene que ver con la mentira, el engaño, porque él engaña a Eva, y, y empieza a dar como esas características de lo que él es y cómo él se mueve, ¿cierto? Entonces es real, cuando hablamos de que estamos en guerra, es real, porque también nos menciona la Biblia que es como el príncipe de este mundo, el que está como gobernando, pero también encontramos que es real, pero la palabra dice que es real porque si él no fuera real y él no hubiera estado aquí, Dios no hubiera enviado a Jesús. Dice, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Entonces Jesús lo venció, lo derrotó en la cruz. O sea, lo que Satanás, digamos, había logrado cuando en Edén tentó a Eva, que fue como tomar la autoridad, digamos que quitó las llaves de la autoridad y quitó esas llaves, Jesús lo venció en la cruz y se las quitó. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué sigue atacando? O sea, ¿por qué sigue pasando esto de que él destruye, daña las vidas, las familias y sigue causando tanto daño? Entonces nos vamos a Efesios 4:27. La palabra dice que no le demos lugar al diablo, y cuando dice que no le demos lugar al diablo, quiere decir que somos nosotros quienes le damos el poder, o sea, quienes le estamos realmente dando como el poder o le permitimos que él tome control de áreas de nuestra vida, de situaciones. Entonces, es real, pero él digamos que puede avanzar hasta donde de pronto yo lo permito. Lo otro que es importante tener en cuenta es que no estamos solos en esa guerra, no estamos solos. ¿Por qué es importante saber que no estamos solos? Porque cuando Dios crea al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le crea a Eva. Y vemos que no, nunca, o sea, el Señor no nos hizo para ser seres aislados, solos. Y el enemigo, si uno mira qué quiere él, aislarnos. Él quiere que estemos solos porque somos vulnerables. Entonces, aún la Biblia lo dice, la palabra dice que un reino dividido no prospera. Entonces su estrategia es dividir, divide y él reina, ¿cierto? Divide y reinarás. Entonces cuando hablamos de que no estamos solos, es importante saber que no estamos solos, y pues lo más importante que tenemos que saber y que hemos venido hablando del tema es que Dios está con nosotros, Dios está conmigo, Dios está con cada uno de nosotros. En Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la batalla no tengas temor, porque el Señor tu Dios está contigo. Y Él en infinidad de versículos nos vuelve y nos recuerda, nos corrobora, nos vuelve y nos trae a memoria que Él siempre está con nosotros, no estamos solos. En el Salmo 18 del 32 al 36 dice, ahí voy a mencionar algunos de estos versículos. Dios dice, Dios es el que me ciñe de poder, quien adiestra mis manos para la batalla. Entonces uno dice, si estamos en una situación en la cual hay una guerra, porque si estuviéramos solos, si Satanás no existiera, pues no habría necesidad de que el Señor nos dejara aquí plasmado, digamos que estas promesas y estos versículos donde corroboramos que es real, ¿no? Que Dios está con nosotros y que Él nos da el poder, Él adiestra nuestras manos para la batalla, no estamos solos. Y también encontramos en Efesios 6:10 que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que Él está con nosotros, y los que no tenemos que olvidarlo somos nosotros, que Él está ahí. Y lo otro importante es que, hablando de que no estamos solos, es que tenemos una familia de la fe. En Gálatas 6:10 dice, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. O sea, es claro que existe esta familia de la fe. Y vuelvo y repito, Dios no nos hizo para estar solos, ¿cierto? Él a Adán le hizo compañía, le hizo a Eva, pero encontramos a través de toda la historia en la Biblia que, por ejemplo, Moisés iba con Aarón, David tenía un Jonatán al lado, y luego encontramos a un Jesús que no estaba solo. Jesús
conformó un grupo de discípulos con los que él estuvo haciendo todos los recorridos, los milagros, donde empezó a, digamos, como a capacitarlos y a entrenarlos, pero él no estaba solo, Jesús no estaba solo. ¿Cuándo fue la única, digamos, como los únicos tiempos en que Jesús estaba solo? Cuando él iba a estar en ese tiempo de intimidad con el Padre. Pero en los otros momentos o circunstancias, él estaba siempre acompañado. Entonces uno encuentra a veces, cuando se habla de esta familia de la fe, como ciertas excusas, digamos, obstáculos, yo diría que fortalezas que no nos ayudan en esta parte, y es cuando, por ejemplo, la persona dice, no, ese lugar donde estoy yendo no es perfecto, o la persona con la que fui, conocí o hablé no es perfecta. Entonces se buscan personas perfectas cuando ninguno de nosotros lo es. Lo otro es que no, yo puedo solo o sola, no necesito de nadie. Y lo otro es, no, yo no tengo a nadie, definitivamente no tengo a nadie, o sea, estoy sola. Entonces, son como fortalezas que pueden ser colocadas por el enemigo, puede ser de lo que haya en nuestro corazón, que también lo hemos venido hablando, que hace que sea como ese muro o ese obstáculo para que las cosas realmente fluyan como Dios las ha diseñado y como tiene que ser. Entonces, sabemos que primero debemos tener a Dios, pero luego tenemos que apoyarnos en esa familia de la fe. Entonces puede ser tener, no sé, un líder, un mentor, un pastor, una pastora, un sacerdote, no sé, la persona que le ayuda, digamos, que le apoya, que le ayuda con palabras de edificación, que le ayuda a conocer más de la palabra, no sé, un grupo inclusive, como un grupo en casa, por ejemplo, pero no estamos solos. O sea, lo importante es saber que tenemos, siempre hay la posibilidad de tener esa familia de la fe. O sea, tenemos a Dios, pero también Él no nos hizo solos. O sea, que tenemos ese apoyo de la familia de la fe. Y lo otro que es muy importante que tenemos que tener en cuenta en esto de pasar de esa parte, digamos, del final al frente de batalla, es que tenemos recursos espirituales, tenemos herramientas para la guerra. Entonces, a veces uno dice, ay, ¿qué herramientas voy a buscar? ¿Será que tengo que buscar un arma, un revólver, un cuchillo? ¿Con qué me voy a defender? Pero recuerden que la palabra lo dice, es cierto que nuestras armas no son naturales, son armas espirituales. Es una guerra espiritual. Entonces, cuando uno mira esas herramientas o estos recursos, es la llave que nos ha entregado el Señor para, digamos, para poder defendernos. Pero yo pongo el ejemplo de una llave. Yo llego aquí a la casa y me ha pasado que mi llavero tiene 3 llaves. Y entonces yo meto una llave e intento muchas veces y no me abre, me doy cuenta que la estoy colocando en el lugar que no es, o sea, la llave no es la correcta. Entonces es igual, o sea, estos son como llaves que el Señor nos ha dado, pero las tengo que usar de una manera, de una forma correcta para que ellas funcionen. Entonces encontramos que en 2 de Corintios, el Señor nos dice en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son naturales, ¿cierto? Pero son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para destruir todo lo que se quiera levantar que va en contra de lo que Dios realmente ha dicho de nosotros, de sus promesas, de lo que Jesús ganó en la cruz, de la salud, del bienestar, de tener provisión, de tener de pronto trabajo, de estar prósperos, porque lo que Jesús ganó en la cruz para nosotros era bienestar. Entonces, estas armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, son poderosas en Dios para estar, ¿qué?, al frente de esta guerra. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esas herramientas las tenemos que entender cómo funcionan, tenemos que estudiarlas, tenemos que diariamente como alimentarnos en ello y ponerlas en práctica, porque pues la idea no es solamente conocerlas, sino que cuando sea el momento que las usemos. Entonces, dentro de esas herramientas y esos recursos tenemos una que es para mí
muy importante, y yo creo que para usted, y Dios lo muestra en la palabra porque lo menciona muchas veces, ¿cierto? Y Él dice que es la oración, pero no la oración que yo hago de pronto aquí en la cocina o cuando estoy manejando en el carro, no, esa oración que requiere realmente intimidad, privacidad, porque Él lo dice en Mateo 6:6, ¿cierto? Que es cerrada la puerta, o sea, yo en ese lugar, puede ser el lugar que usted escoja, pero es en un lugar en el cual realmente yo estoy teniendo ese tiempo apartado totalmente de todo, de cualquier distracción, un tiempo de intimidad a solas con Dios. Entonces, nos lo recuerda Jesús, ahorita que estábamos hablando de que Él no andaba solo, pero cuando Él tomaba esos tiempos de intimidad, Él iba, por ejemplo, al monte, Él dejaba a los discípulos abajo, era un tiempo de intimidad a solas con el Padre. Y en ese tiempo de intimidad Él me va a mostrar, Él me va a dar herramientas, Él me va a equipar, Él me va a mostrar, Él me va a decir si algo está pasando de lo cual yo de pronto ni me he dado cuenta. O sea, es un tiempo a solas de intimidad con Él. Y eso usted lo, lo concilia con Él. O sea, son tiempos que usted sabe, no sé, una hora, media hora, que usted aparte el lugar, el tiempo, el espacio, pero es un tiempo de intimidad, donde no haya ningún tipo de distracción ni otro tipo de cosas, porque a veces lo que hacemos más bien es como interceder, pero esto es un tiempo de intimidad. La otra herramienta es la palabra, ¿cierto? Uno oye esto y dice, ah, yo eso ya lo sé, no, es que eso ya he repetido, o sea, lo he oído muchas veces. Pero cuando hablamos de pasar al frente de la guerra, hay que tener en cuenta que lo que necesitamos, por ejemplo, lo que dice la palabra es que debemos llenar nuestro corazón y nuestra mente. ¿De qué? De la palabra. En el Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, para no dejar como dice allí, como una brecha, un hueco, un sitio por el cual se pueda meter el enemigo, dejar un punto débil, digamos, o frágil. Entonces, esto lo dice en el Salmo 119:11 y también lo dice en el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Entonces, vuelve y nos recuerda el Señor cuando habla de llenar mi corazón. ¿De qué? De su palabra, pero también mi mente. La mente es un campo de batalla, porque el enemigo no te pone un revólver, el enemigo no te va a obligar a hacer algo, pero sí te puede colocar pensamientos que te hagan de pronto tomar decisiones que no sean las correctas si tú no estás firme en la palabra, si no estás firme en ese tiempo de intimidad para que Dios te muestre cuando tengas que tomar decisiones. Entonces es muy importante recordar que debemos leer la palabra todos los días. No lo vea como una carga, no diga, no, es que me tengo que leer cuántos capítulos hoy o cuántos. No, así sea una porción, un versículo. Va a ser tal el amor que pone el Señor, el, el hambre de conocer, el hambre cada vez de que de saber más, de recibir más esa revelación, esas verdades que lo vas a disfrutar y que no lo vas a sentir como una carga. Entonces, todos los días una porción de la palabra, como le digo, puede empezar con versículos y poco a poco ir aumentando. Y guardar atesorar, como dice ahí, esa palabra en su corazón y en su mente, pero ponerla por obra, porque si no nos vamos haciendo gorditos espirituales que nos llenamos y nos llenamos, pero no la ponemos en práctica. Que si llega una persona, como a veces nos ha pasado que Dios nos coloca personitas y nos menciona que tiene algún tipo de dolor o una enfermedad o un familiar, inmediatamente nosotros dar una respuesta a esa necesidad que está en la palabra, que como dice ahí, no tenemos que hacer esfuerzo de nada, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros. O sea que la necesidad que ella tiene, si nosotros nos hemos alimentado y tenemos ese depósito lleno, va a fluir la promesa para ella. Jesús llevó toda enfermedad a la cruz, así que tú eres sana, porque Él ya venció en la cruz
y por las llagas de Jesús tú eres sana. O sea, sale la palabra que está en ese depósito para ese momento, para esa necesidad. Lo otro importante que tenemos que tener en cuenta entonces es que no nos vamos a engordar solamente a punta de palabra, sino que la vamos a poner por obra. El otro punto importante, voy a tocar dos puntos, pero los voy a mencionar, pero los vamos a profundizar más adelante, porque pienso que la idea no es como enredarlos. Y es la intercesión. Para algunos la intercesión es clara, otros de pronto no la ven tan clara, pero es tan sencillo como orar por otra persona, como colocarme como en el lugar del otro y orar por esa persona. Esa intercesión, pues la idea es poder hacerlo también con la familia de la fe. Por ejemplo, nosotros hay un grupo que se formó y ese grupito que está ahí en WhatsApp, cualquier persona que sabe de alguna necesidad la coloca y nos ponemos todos de acuerdo para orar por esa situación, por ese problema, por esa circunstancia. Oramos para que, digamos, si es de enfermedad, esas promesas del Señor para esa personita, que ya Dios nos ha dado todo, porque Él dice que ya Jesús ganó todo en la cruz, nos dio victoria, pero es empezar a ponernos de acuerdo y a declarar esa palabra para anular, para cancelar, para que lo que se está gestando o esté pasando retroceda y sea vida para esa persona esa palabra. Entonces es muy importante entender que en la intercesión lo que estamos haciendo es como cubrir a la otra persona o personas, ciudad, o sea, circunstancias como pasa ahora con lo del COVID-19, que oramos por aquellas personas que están en los hospitales. Tal vez ellos no lo saben, pero muchas personas a nivel mundial están intercediendo, orando por ellos, ¿cierto? Y el otro, digamos que la otra herramienta es el ayuno y lo menciona la palabra también. No lo vamos a profundizar ahora, pero digamos tener el conocimiento de que es abstenerse de comer ciertos alimentos y es con el fin de realmente de rendir nuestro corazón y que seamos más sensibles a la voz de Dios, más sensibles al Espíritu, para que no lo veamos como a veces se interpreta, ¿cierto? Se dice que es como cuando uno hace como un polvito mágico, pues que yo hago esto para que, no sé, para que Dios me cumpla una petición, un deseo que tengo, o de pronto para que Dios me quiera más, y eso ya lo veníamos hablando, o sea, es que Él ya no nos puede querer más, porque Él nos ha amado con todo, ¿cierto? Que era lo que veníamos hablando. Entonces, el ayuno es realmente rendir nuestro corazón y, pues, si uno habla de dejar de comer algo, la carne siempre jala, dice uno, ¿cierto? Este cuerpo, si uno dice voy a dejar de comer, no sé, dulces, te traen helado, me ha pasado, me llega la caja de helado que tenía antojos hace tiempo y nunca llegó, cuando va a ser uno un tiempo entonces que quiere que la carne gobierne, digámoslo, y no el espíritu. Nosotros somos en este momento seres que nos comunicamos con Dios, es espiritual, Dios es espíritu, Él sopló de su espíritu en nosotros y nos comunicamos espiritualmente. Entonces lo que queremos es que haya pueda haber esa sensibilidad al espíritu y haya como ese rendirnos a Él y poder tener, digamos, que esa sensibilidad y tener como esa comunión más estrecha con Él. Y la otra herramienta que pues cuando Jesús se fue, Él dijo que no nos dejaba solos, ¿cierto? Y es ¿quién? El Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Entonces, si uno mira, en las herramientas no estamos tocando, digamos, temas que nunca hayan oído, pero cómo Dios quiere que realmente digamos, que nos empoderemos, que realmente los
digamos, los apliquemos, porque Él necesita en este momento que estemos en el frente y no relegados atrás, de pronto dependiendo de otros, de pronto ahí como más bien derrotados, sino que nos hagamos al frente. Entonces, en Gálatas 5, 16, 17, que se los voy a leer, dice, con respecto a la guía del Espíritu Santo, dice Gálatas 5, 16, 17, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, o sea, hay como ese que se opone, ¿cierto?, a lo que estábamos hablando, para no hacer lo que queremos hacer. Entonces, es eso, ¿cierto? Dice, pero dice, si somos guiados por el Espíritu, entonces hace énfasis, si somos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu Santo es el que nos guía, pues las cosas que vamos a hacer, las decisiones, aún hablamos de que solo tenemos que abrir nuestra boca porque Él la llena, pues va a ser lo correcto, va a ser efectivo, ¿sí? Lo que el Señor nos ha dejado en estas herramientas es con el fin de que esto funcione, de que sea efectivo. Y por último, la fe. Entonces, yo creo en Jesús, yo creo en la obra de Cristo, yo sé que Cristo vive en mí y que el pecado ya no tiene poder sobre mí, ya no tiene nada que ver conmigo. Pero aún si yo llego a fallar ahora, yo sé que de todas formas Él no tiene poder sobre mí, porque Jesús en la cruz lo venció. Hablábamos ahora de que le quitó las llaves y no las entregó. Pero ese poder, vuelvo y lo recuerdo, Él no tiene poder sobre mí. El problema es cuando yo realmente le doy como, más bien soy yo quien lo permito. Yo soy quien le da el poder al enemigo para que de pronto toque mi vida, toque, no sé, mis finanzas, cuando sí administro mal, cuando vuelvo y digo en nuestro léxico popular que es uno dar papaya. Bueno, entonces voy a leerles con respecto a la fe en Romanos 6, 11, 12. Dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. O sea, la palabra vuelve y nos confirma y nos reconfirma y nosotros lo sabemos. Jesús murió en la cruz, Él lo hizo todo y ahora Él vive en nosotros. Él no quedó muerto, Él resucitó y Él ahora vive en nosotros. Y el que Él viva en nosotros, en este momento, el que yo crea en Jesús, el que Él viva en mí, ya el enemigo no me podría tocar, o sea, no tiene por qué, Él no tiene poder sobre mí y el pecado ya no tiene poder sobre mí. Entonces, qué importante, perdón, yo les quería leer el versículo, sí, el Salmo 112, 7, 8, que yo se los traje porque les voy a dejar una tareita, dice, no le teme a malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor, siempre tiene confianza y no siente miedo, por eso podrá vencer a sus enemigos. Entonces, si miramos acá, realmente el hecho de que yo crea, el hecho de que yo tome cada una de estas herramientas, que yo ore, que yo interceda, que yo tome esos tiempos de ayuno, que yo sea guiado, permita que el Espíritu Santo sea el que me guíe, que realmente yo tome esos tiempos donde yo lea la palabra, que esté todos los días, que no sea de vez en cuando, sino que todos los días yo me alimente, porque eso es como el cuerpo, o sea, no es que yo diga hoy como y vuelvo y como dentro de un mes, es igual, necesitamos alimentar nuestro espíritu. Entonces, no solo como tomar cada una de estas herramientas, sino no solamente tomarlas, leer, sino ponerlas en práctica.
Cuando uno habla de ser guiados en el Espíritu, por ejemplo, uno mira que el fruto del Espíritu habla de que el fruto del Espíritu va a producir en mí paz, paciencia, bondad. Entonces uno empieza a mirar y está hablando, es referente al carácter. Entonces yo podría de pronto en este proceso decir, hay cosas que todavía yo ahí veo que no, que como que todavía no están bien. De pronto yo digo malas palabras, bueno, no sé, pongo aquí un ejemplo. Entonces habla de realmente, sí, voy a empezar a orar, de pronto a leer la palabra todos los días, pero también habla de una decisión, entonces voy a proponerme y a esforzarme, como dice ahí la palabra, ¿cierto? Que ya es en el poder de Él, ya no es como en nuestra fuerza, sino en su poder, pero voy a proponerme empezar, digamos, a cambiar eso. En vez de decir malas palabras, ya empezar a cambiar esas malas palabras. O inclusive, si de pronto hay alguien que me vive ofendiendo, no sé, o que me dice cosas que sea lo opuesto, que yo actúe con amor. O sea, empezar a trabajar, digamos, esas cositas que todavía yo veo que no, que ahí están. Cuando yo leo la palabra, el Señor transforma y empieza a cambiar el Espíritu Santo. Y empezamos a ver cambios a través de solo a veces leer la palabra, porque la palabra además me va a mostrar esas cosas, me va a empezar a mostrar qué cosas hay ahí que todavía no están bien, ¿cierto? Que necesitan un cambio. Él me las va a mostrar, el Espíritu Santo. Entonces todo es como un engranaje, todo funciona junto, nada funciona aislado. Y el solo hecho de saber que Jesús venció en la cruz, como les decía, creer con fe y confiado en el Señor que Él ya venció. Él dice que Él ya, lo que Él iba a hacer, o sea, no hay nada, no hay que añadirle nada. Él venció en la cruz. Y esa victoria es la que nos da, dice que ha ganado esa victoria para nosotros. Dice que es la victoria en la fe, en creer en Él, ¿cierto? En el Hijo de Dios que ya hizo la obra en la cruz. Entonces yo les iba a proponer que hagan ustedes en la casa el versículo que dice ¿cierto? Ahí se ve al revés, ay, qué horrible, sí se ve al revés. Pero no lo vamos a tomar como un fetiche, como no. Este es para de pronto empezar a tener esa claridad, esa certeza, a realmente guardar y atesorar esa palabra y esa promesa que dice: no le teme a malas noticias, no le teme a un COVID-19, no le teme de pronto en este momento, no sé, haber perdido el trabajo, porque su corazón está firme y confiado en el Señor, siempre tiene confianza y no siente miedo. Por eso podrá vencer a sus enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos cuando hablamos de esta guerra? El enemigo ya sabemos quién es y cómo actúa. Puede actuar, no sé, aparecer enfermedad, escasez, puede haber muchas situaciones, como decíamos, que realmente no deberían estar pasando, pero puede pasar. ¿Cómo le hago yo frente, como decía ahí, pasar de allá atrás al frente de la guerra, conociendo estas herramientas? Todo lo ha dejado el Señor en la palabra. Él no dejó nada al azar, todo lo que Él sabía que íbamos a necesitar está en la palabra. Entonces, primeramente a Él, luego no estamos solos, pero también tenemos todas estas, digamos, armas espirituales que Él ha dejado. Entonces, qué importante que nos propongamos siempre hacer todos los días ese tiempo de intimidad, apartar ese tiempo de intimidad con el Señor, como les digo, no negociable, tiempo, lugar, espacio, que sea realmente un tiempo de intimidad, que sea solo con Él, no con otras personas, no en medio de, no sé, porque lo podemos hacer, pero como les decía, no es ese tiempo de intimidad. Estamos orando por otros, de pronto por circunstancias, por un trabajo, no sé, pero no es ese tiempo de intimidad que necesitamos con el Señor. Entonces, la propuesta que les tengo es que hagamos este versículo. Inicialmente, hagamos este versículo
Y, y con este versículo empecemos como a hacer vida esta palabra en nosotros. No leerlo de memoria por leerlo, no repetirlo y quedarnos solamente, no. Este es como un inicio, porque el Señor les va a dar cada día que ustedes van a leer la porción, Él va a hablar al corazón de cada uno según lo que sepa que hay de necesidad. Y como les decía, reforzar esas herramientas, porque Él necesita que nos despertemos, que nos sacudamos, que nos quedemos adormecidos dependiendo de oraciones solamente de otros y nosotros allí, o a veces derrotados, o a veces como, no sé, sin alientos, no. Que nos pongamos realmente al frente de esta batalla, y es que es diario, Él no descansa, ¿sí? El enemigo no descansa, nosotros no podemos, de pronto podemos parar y descansar, no sé, para tomar, reposar, como dice, para tomar nuevas fuerzas, pero como no estamos solos, entonces no vamos a dar pie, como dice, no darle lugar al diablo. Entonces, familia, hagan el Salmo 112, 7, 8 como un inicio, porque inclusive la palabra habla de eso, ¿cierto? Colocar estas promesas y estos en los dinteles, porque tenemos que introyectarla, tenemos que creerla, tenemos que vivirla, tenemos que atesorarla. Y mándenla al numeral frente de guerra. Tómenle la fotico, hagan así. Yo voy a hacerla ahora y la voy a subir, ¿cierto? Y le ponen numeral frente de guerra, el versículo. Y empiecen a leer la porción diaria de la palabra. Y empiecen versículos, tengan su libreta, su cuaderno que el Señor les vaya dando y lo vayan anotando. Pero que no se vuelva, como les digo, un fetiche. La palabra no es como de aprendérselas de memoria, o sea, es recibirla, entenderla, digerirla, asimilarla y ponerla en práctica. Entonces, familia, esa era la palabra que el Señor me dio para compartirles hoy. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que esto sea vida en nosotros. Bueno, papá, te damos gracias, Rey. Hoy te damos muchas gracias, Señor, porque tú no nos dejaste solos, Señor, porque tú no nos has dejado como en medio de toda esta, digamos, circunstancia, ¿cierto? El enemigo puede estar acá, pero él ya no tiene poder sobre nosotros. Y es importante que lo sepamos, Señor, porque si no conocemos estas verdades, tal vez no estamos viviendo conforme tú nos has dejado, o sea, nos has dejado riqueza, dice la palabra, en todo. La riqueza en sabiduría, en tu palabra, Señor, riqueza en salud, porque Jesús llevó en la cruz todo para que nosotros tuviéramos salud, para que no nos faltara nada, para que tuviéramos una vida, digamos, tranquila, una vida en paz, y que aunque pasaran circunstancias, eso no nos iba a robar la paz. Entonces te pedimos, Señor, que podamos tener esa confianza, Señor, esa seguridad de que la obra que Jesús hizo en la cruz fue completa y que tú nos has dejado armas espirituales, Señor, para que mientras estemos aquí en la tierra tengamos, Dios de los cielos, esas armas, esas herramientas con las que podemos estar al frente de la batalla, al frente de la guerra, por nosotros, por nuestras familias, por esta ciudad, por el país, por el planeta, por lo que está pasando, Señor, que nosotros estemos al frente, que nosotros seamos esos soldados que cada día nos estamos capacitando más, porque tenemos confianza, ya no tenemos miedo, no tenemos temor, porque tú venciste en la cruz, Señor, y tú nos diste la victoria. Entonces, como dice aquí tu palabra, ya no tenemos miedo de malas noticias, Señor. Nuestro corazón está confiado, está firme, Señor, en ti. Y siempre, Señor, tenemos esa confianza. Ya no tenemos miedo, porque sabemos que Jesús, que tú venciste en la cruz y que ya la victoria está y que no estamos solos. Tú eres el poderoso gigante que va delante nuestro, que no nos deja, que no nos desampara, y tenemos la guía del Espíritu Santo, Señor. Nos has dejado
todas estas armas espirituales para que podamos, Señor, estar al frente de la batalla y siempre ser esos vencedores, como dices en la palabra. Hoy te damos muchas gracias, Señor, que lo creamos, que lo vivamos y que lo pongamos en práctica para que no solo nosotros, Señor, sino todos los que están alrededor nuestro, aún a través de esa oración, aún a través de esa intercesión, aún con la guía del Espíritu Santo, aún en esos tiempos de ayuno, tú nos reveles, Señor, y podamos, Rey de los cielos, llevar estas buenas nuevas a aquellos que aún no te conocen, para que ellos también la conozcan y ellos también puedan, a través de esas herramientas, Señor, llevar vida, llevar victoria a otros. Hoy te damos gracias, papá. Te entregamos este día, Señor, que seas tú hoy a cada uno de los que está escuchando, Señor, Rey de los cielos, llevándolos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Hoy te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que tengan un buen día. Muchas bendiciones, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, numeral Frente de Guerra. Tómenle la fotico. Lo pueden hacer, no sé, yo lo hice en una hoja, en cartulinita, en una hoja. Y lo ponen ahí en un lugar visible para que no se les olvide. Y cuando hagan su tiempo de oración, recuerden, confiados totalmente en el que ya venció. Un abrazo. Bendiciones. Feliz día. Amén. Feliz día para todos. Muchas gracias, un abrazo. Feliz día. Gracias. Bendiciones.